Por cuestiones de seguridad, muchos me habían advertido no ir a Rivera Hernández, uno de los sectores más peligrosos de San Pedro Sula, donde fui para mi video anterior. Las mismas personas insistieron que si yo voy para Rivera, que no vaya a una zona donde vive más de 11% de su población, ya que es estigmatizado como la parte más peligrosa dentro de Rivera. Hablo de los asentamientos irregulares, referido en Honduras como comunidades de los bordos de los ríos. Los asentamientos tienen muchos estigmas y algunas personas me dijeron que si yo visitara uno, seguramente no saldría. Es cierto que existen pandillas y violencia en estos sectores, pero he trabajado desde 2005 con asentamientos en la ciudad vecina de Progreso y sé que esas comunidades ofrecen mucho más que las generalizaciones y estereotipos. Decidí visitar una en Rivera Hernández para que aprendamos juntos de las esperanzas, desafíos y esfuerzos de sus familias. Contacté a Pastor Hervis Serazo, el joven presidente de Operación Amor, una organización cristiana de Rivera. Nos pusimos de acuerdo para conocer sus proyectos en el barrio Llanos de Sula número 2. No te miento, cuando bajé del carro y comencé a escuchar gritos extraños, me puse nervioso y comencé a sudar un poco. Pero lo que me esperaba era lo contrario de lo que me habían dicho y los nervios fueron por nada. Quienes me esperaban eran niños, que me recibieron con grandes abrazos y sonrisas. Operación Amor, dirigido por voluntarios de la misma comunidad, ha construido casas y una panadería y provee comida y materiales escolares para más de 200 niños de su iglesia. Los voluntarios de Operación Amor me sorprendieron con un gran plato de comida para el desayuno. Hervis, ¿qué es lo que vamos a comer ahorita? Vamos a ver. Pues vamos a ver primeramente qué vamos a comer. ¿Verdad? Vamos a ver. Ey. ¡Wow! Mira. Creo que ya conoce plátano. Plátano, sí. Plátano maduro. Huevo. Y longaniza. Longaniza. Sí. Y con frijolitos arriba. Con frijoles y mantequilla. Esa es una de las comidas más típicas de nuestro país. Wow. Y de nuestra comunidad, pues, el plátano. Sí. Hay que pruébela, a ver cómo está. Vamos a probar la comida, vamos a ver. Que esto no existe en Japón. Eso no se va a encontrar en ningún lado en Japón, pero aquí en Honduras, en todos lados. Vamos a probar. Está muy rico, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde estamos? Ahora mismo estamos en el sector de Llanos de Sula, de número 2, pero estamos en la parte de los bordos. Como pueden ver, estas son una de las zonas también con más pobreza en el país, completamente en el país. Y al otro lado está un río de aguas sucias, que es donde pues cae toda la suciedad de la ciudad, correctamente. Wow. La gente acá se dedica pues a cortar leña o también a la agricultura o diferentes actividades que les ha tocado hacer por generaciones debido también a la falta de oportunidades que han tenido muchos de ellos. Aquí veo que está sembrando espinaca, ¿puede grabar esto? Y vamos a ver, con permiso, no hay problema que agarre una hoja, vaya, con el permiso del pastor, vamos a probar la espinaca aquí de Rivera Hernández. Eso está muy rico, la espinaca aquí, cada colonia tiene un sabor diferente, eso está muy bueno. Entonces las personas de aquí no tienen papeles para las casas, me imagino. No tienen los documentos, son terrenos o espacios que han tomado ellos. Ahorita estoy aquí tranquilo porque ando con ustedes. Si hubiera venido solito yo, sin conocer a nadie, ¿qué hubiera sido la situación aquí? Creo que es algo que pasa en cualquier comunidad. Bueno, eso pasa en cualquier comunidad. Uno cuando uno va a una comunidad, pues uno se encuentra con miedo, con temores. Pero realmente cuando alguien viene solo, como hablábamos anteriormente, la comunidad pues, se ha hecho una comunidad bien sana, una comunidad que se protege a sí mismo, que se ayuda a sí mismo, ¿verdad? Pero cuando alguien viene solo, obviamente, cuando ven a alguien desconocido, nuevo, todo el mundo siempre se pone como que, ¿de dónde viene? ¿Qué viene a hacer? Entonces lo que tal vez pasa es que tal vez le preguntan, mira, ¿qué tú vienes a hacer aquí? ¿Qué tú vienes haciendo? Y a través de su respuesta, pues la gente lo recibe muy bien, ¿verdad? Ahora, si usted se va a meter en algún lado donde no conoce, hola, Dios te bendiga, pues también hay un poquito de peligro en ese aspecto, sí. ¿Cuántos años tiene esta comunidad? Tiene como sus 35 años. 35 años. 35 años. Hola. ¿Cómo va todo, hermano? Mucho gusto. Hola. Bastante perrito, ¿verdad? Cuidado. Cuidado con este perrito. Hola. Hola. Bueno. Sí. Con permiso. Venimos atrás de la comunidad. Un gran río, pero de aguas negras. Sí, tiene hasta el olor, voy a... ¿De dónde viene todo este agua negra? Esa es el agua de toda la ciudad. O sea, pero aquí desemboca todo y va a dar al río Chamelecón también. Entonces todo es como el agua sucia de toda la ciudad que viene a pegar acá.
¿verdad? Estos son los bordos y de este lado y del otro lado pues hay como unas 400 familias viviendo en este sector. Pero muy divertido porque mire, el agua sucia, vean que crece aquí. Wow, no había fijado, mira. Qué rico. ¿Tomates? Esto es una de las casas que están construyendo. Sí, esa es una de las casas que estamos construyendo. Si quieres, esa es una de las casas que estamos construyendo para poder ayudar a las familias a que puedan vivir en mejores condiciones. Es una de las zonas que se inundó en los huracanes, tanto en el primero como el segundo. Pero somos gente muy trabajadora y eso es característica de la Rivera Hernández, gente trabajadora, gente luchadora, con deseo de, pues, de salir adelante. Hola. Bendiciones, hermana. Es un amigo que viene a conocerles. Sí, podemos conocer, sí. Adelante. Bueno. Con permiso. Wow. Qué bonito adentro. Ah, ¿están viendo noticias? Hola. Sí. Xochitl Fujiyama. Sí, bueno. Sí, aquí estamos con Él es un amigo que viene a conocer la Ribera, quiere saber cómo es la Ribera en realidad y conversar con ustedes, que le pueden contar un poco de cómo es este lugar, porque no es mucho mejor que lo sale de ustedes, que ustedes son los que viven acá. Podemos ver la cocina, a ver qué están cocinando. Si hay pollo, vamos a comer pollo. O pescado, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay? Arroz. Ajá. Ok. Wow, mira qué rico el arroz aquí, ¿ves? ¿Arroz con tomate? Sí, arroz con Sí, yo tomate, estaba viendo que estaban cebolla, sembrando mire. bastante tomates aquí en el sector. Mire, Aquí hay tomates y espinacas en todos lados que Sí. estoy viendo que están sembrando. yo tengo tomate aquí sembrado. Ah, sí. También, Ay, ¿no? qué bien. Y vamos a ir a ver a los tomates Venga, que venga. siembrar. Ah, disculpe su nombre usted. Alejandra, Alejandra. Vamos a ir a ver los tomates de Alejandra. mire. Wow, estos son grandísimos. Wow, mira el tomate 100% orgánico que se puede encontrar aquí en Rivera Hernández. Vamos a lavarlo y vamos a A comer un lavarlo poco. por ahí, amigo, Sí. por ahí, Ajá. por ahí la parte Bueno, donde vamos a está, lavar esto, dándolo como con este agua. con esa agua. ¿Cómo funciona esto? Hay agua aquí. Acá, ¿sí? Bueno. Ok, se lo lava. Aquí el tomate que encontraron, aquí sembrado. ¿Y el agua, de dónde viene el agua de aquí de Rivera Hernández? El agua de esta comunidad la tienen que transferir a través de tubos de otra comunidad, debido a que aquí no hay, Desde noviembre es así. desde toda la vida. Toda la vida no aquí han tenido Aquí agua. no hay una bomba de agua para esta comunidad. ¿Qué? Que hay agua diario, pues no hay. Ellos buscan la forma de cómo sacar un tubo de la otra, usualmente robando agua Sí, o sí. buscando la forma para poder Sí. traer un poquito de agua. Sí. Y entonces lo van almacenando en esto que vemos ahora Sí. para ellos poder tener agua. Igual con la energía, no hay un sistema de energía para Sí. toda esta comunidad, no hay. Sino que también se toma de la otra comunidad la otra comunidad es muy buena porque ayuda a compartir, ¿me Sí, no, entiendes? que hay una Sí. buena hermandad. Sí. Vamos a cortar este tomate, ¿verdad? Vamos a cortarlo para probar aquí. ¿Puede ser que usted puede cortar esto? ¿Sí? Aquí está el cuchillo. ¿Sí? ¿Hay un machete aquí también? Con un machete ese. Sí. Ay, disculpe, ¿su nombre usted? Alejandra Hernández. Ah, ¿ustedes las dos se llaman Alejandra? Sí. Bueno. Ella es mi mamá. Ah, sí, es la mamá. Sí. Sí. Usted sabe que uno antes, uno del padre decía, voy a dejar el nombre de mis hijos. ¿Verdad? Sí. Aquí, mire, mami. Estaba trabajando en esta pailita. Está bien afilado el cuchillo, está. Sí, Buen cuchillo tiene usted. sí. ¿Y usted cuánto tiempo tiene de estar viviendo aquí, Alejandra? Yo tengo como 30 años de vivir acá. 30 años. Sí. Bueno, y aquí hay sal. Sí, ahí si hay le sal. quiere Aquí poner se puede sal, echar si un quiere. poquitico de sal ahí, vamos a... Bueno, vamos a Ok. echarle. Dame una cucharita de ahí. Ok. Me metí la mano, es que iba Ah, con la cuchara, ahí disculpe Sí, que... no, no hay problema. Pero no se preocupe que yo limpié la mano, sí, ahí disculpe. Una cucharita. Una cucharita. Ah, sí, una cuchara, sí, porque me dio un Sí. tenedor que para la sal, es un poco difícil, ¿verdad? Sí, Pero vamos a probar mi primer tomate aquí de la Rivera Hernández. 100% orgánico, ustedes todos que corren. Cuidado con el fuego, ¿verdad? El celular. Pero ustedes todos que me conocen saben que a mí me encantan la comida orgánica 100% natural. Aquí en Honduras se ve mucha fruta y verdura. Vamos a ver, Sí. sembrado con mucho amor de Alejandra. Alejandra, vamos a probar. Qué rico, me siento bien vitaminado. Puro Popeye. Aquí había una iglesia antes, pero debido al huracán. En serio, aquí había una iglesia, ya no hay nada. ¿Está agarrando garrobos? ¿Sí? ¿Agarraron alguno? No agarran uno, me avisa, ¿va?
Se agarran, pero ¿qué hacen con los garrobos? ¿Se lo ¿Se comen? lo comen? Sí. ¿Es verdad que lo comen en sopa? En sopa, como Guisado, pollo guisado. guisado Pollo también. guisado. Ahí impuesto de verdura. Sí, a mí me gusta el brócoli. Vamos a ver cuánto vale aquí el brócoli en Rivera. Hola, Buenas. buenas. Hola amigo, ¿puedo comprar brócoli? ¿Puedo comprar brócoli? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién es el jefe aquí? ¿Usted es el gerente? ¿No? Hola. ¿Puedo comprar brócoli? ¿Sí? ¿Cuánto vale? 5 vale, le voy a 5 ahí. 5. Sí, la cabecita. ¿Cómo así? Como por ejemplo uno de estos, ¿cuánto vale? 5, uno. Solo 5, ¿en serio? 5 lempiras. Wow, eso está... Venga, entonces tiene una bolsita para que va a llevar bastante, creo. Sí. ¿Sabito? Sí, vamos a... Sí, Anda con 50 lempiras de brócoli. ¿Usted? ¿Después? ¿Usted es tesorero? ¿Sí? ¿Se le va a dar a su mami? ¿Verdad? Voy a comprar churro con esto, ¿no? ¿Seguro? Hay una bolsita ahí. ¿Acá que ni traes la bolsita que está ahí? ¿Esta cosa blanca qué es? Esta es malanga. Ah, qué rico. Espera. Está excelente el precio, ¿verdad? Sí. O solo es para mí, por ser guapo o algo. Le dicen que el mejor regalo que puede dar a alguien es el brócoli, porque le da mucha salud y sabor. Bueno, Ven para acá, ¿quieres? Ven acá también. ¿quiere verdura? Tiene dos más. Son 10, ¿verdad? Son 10 unidades. Acá están regalando brócoli ahora, mi amigo aquí. Vamos. Ahora soy un verdurero aquí en Rivera Hernández de repente. Ahora comerciantes. pues. Vamos, somos comerciantes ya. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuánto llevamos? 6. 1, 2, 6. ¿Verdad? Bueno. Vaya, amigo. No me gusta la verdura, vaya. Pero tiene que comer, amigo. Es saludable. ¿Cuántos años le calcula él? Como unos 22. 22 años, me dice. Sí, quedamos con eso, quedamos con 22 años, ¿verdad? Bueno, con Pase por permiso. acá. Hola, con permiso. ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien? Acá están cocinando tortillas. Ah, ¿usted vende tortillas? Sí. ¿Sí? Ahí podemos comprar unas cuantas tortillas. Sí. Mira el pollo que están cocinando, qué rico. Vamos a ver qué tal el proceso. Ajá. Se pone la masa de maíz, ¿verdad? Maseca. Ah, sí, sí. Y se lo pone en la máquina. Ah. Aplasta ahí una. Aplasta ahí. Oiga, ¿cree que puedo probar ese proceso ahí? Sí. Vamos a ver si puedo limpiar la mano. Tiene que lavar bien las manos para que Voy las a- tortillas ahí, salgan ahí, deliciosas y Dele- con sabor. Ahí a ver si salen redondos, pero vamos a ver si hago mi esfuerzo, ¿sí? Siempre hago mi mejor. A veces las cosas no salen así como uno quiera, pero el esfuerzo siempre al 100. Porque aquí en Honduras voy a aprender muchas cosas. Vamos a ver qué tal el proceso, vamos a ver. Ok, entonces, esto se masa aquí, Sí, póngale encima. aquí, Sí. y después esto acá. ¿Cuánto de fuerte? ¿Algo fuerte? Ahí. Ay, sí, ya. Mira, redondito salió. Ya puedo trabajar en cualquier tortillería vendiendo tortillas japonesas. ¿Y de aquí qué haces? La tira, ¿cómo? Vamos a ver si puedo tirarla bien. ¿Cómo se lo tira? ¿Así? Tiene que Tiene que sacarlo a la mano, ¿sí, no? sacar. Ah, a la mano. Pero me está. ¿Cómo es? Ajá. Ah, ya. Pues mi primer intento no fue tan perfecto, pero lo importante es el sabor, no la forma, ¿verdad? Porque no hay que juzgar las cosas por la apariencia, porque el contenido es lo que importa, el sabor. Igual las tortillas como los seres humanos. Sí, bueno, pues así quería, pero prácticamente la misma cosa, ¿no? Los ingredientes son iguales. Buena tortilla, hermano. Pues en forma no tanto, pero en sabor te aseguro que sí. En forma, pero en forma. Se le Solo quemó. mira, solo prueba con la boca, no lo mira con los ojos. ¿Cuál es usted? ¿Qué crees? Mire, la tortilla bien hecha es aquella que cuando usted le da vuelta se hace para arriba, ¿ven? Mire, esta ya está. ¿La quiere probar? Sí, vamos a probar. No, pero ¿cuál fue la que usted hizo? Bueno, yo hice eso. Ok, vamos a probar todo. No, pero está bien, pruebe esa, pruebe esa. Vamos a probar si hay Sí. diferencia. Vamos a probar si hay diferencia, porque igual lo hice con mucho amor como ella, ¿verdad? Bien caliente. Yo creo que ya. Vamos a ver qué tal la diferencia en sabor, porque solo es la apariencia, ¿verdad? La apariencia engaña.
Porque el sabor está igual de rico. Sí. Me encantan las tortillas. Sí. ¿Cuánto vende diario? A veces vendo 10, 15 libras. Le hago a 5 libras, hago 100 pesos. Ok. Mire, el hermano le va a pagar la tortilla, mire. Bueno, muchas gracias. 20 Sí. pesos. Sí, 20, es la tortilla más cara que se No, ha comido. por la forma, ¿va? Sí, Por la enseñanza, por la clase, ¿sí? por ahí Gracias. por ahí está la casa general. ¿Hasta dónde llegó el agua aquí? Por la ventana. Por la ventana estaba entrando el agua, wow. Es por ahí, sí, hombre. Gracias, hija, por recibirnos en tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Vaya. Ahorita estamos con Mario y Melvin, que son parte de la fundación. Cuéntenme cómo se involucraron con el trabajo de ellos. Pues me involucré gracias a mi hermanito. Mi hermanito venía anticipadamente a la fundación. Él me invitaba a venir, pero un día me tocó traerlo. Ya una vez trayéndolo me di cuenta que estaban pintando un mural, el mural que está en la fundación, y a mí me trae el arte. Entonces me quedé pintando ese día y me invitaron a quedarme y poco a poco me fui involucrando. Si usted no hubiera encontrado la fundación, ¿cómo hubiera sido su vida? Probablemente estaría igual que antes, estaría peor, porque no tenía una buena vida, no tenía una buena dirección de cómo vivir mi vida. ¿Y usted puede compartir un poco sobre su historia con la fundación? Sí, bueno, yo pues realmente vivo aquí en El Bordo. Justamente pues mi vida empezó a cambiar cuando el pastor Herbie llegó a nuestro lugar. Pues recuerdo cuando él vino, era algo desolado, lodo, charcos, de todo un poco. Pues él nos propuso de que él quería trabajar, quería meterse a un ambiente. Yo lo llamó a este lugar y aquí la gente decía de que no había nada, de que aquí no valía nada las personas. Pero incluso hasta hoy podemos ver la respuesta de que pues Dios le ha puesto a él, pues se creó una iglesia, aún tenemos un templo que se trabaja con niños de años pocos y hasta Sí, yo miré unos años niños que altos, estaban sí. bailando, que eran así. Sí. ¿Qué cree si no hubiera encontrado la fundación? ¿Cómo hubiera sido su vida? Creo que estarían vicios. ¿No? Ahorita vamos a ir a la casa de Melvin. Esta es la casa de mi mamá. Ah, sí. Tenemos una abuelita que Buenas. tiene 94 Sí. años. Pase adelante. ¿90 de qué? 94 años. ¡Wow! Sí. Una jovencita. Pase adelante, pase adelante. ¿Te gusta? Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Mucho gusto? Ella es mi mamá y mi Sí, abuela. ¿Mucho gusto? ¿Quién se llama? Sí. Sí. Wow, 94 años. Buen provecho. Le escucha muy bien y habla bien. Sí, Puede ¿verdad? acercar un Sí. poquito más y practica. Sí. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Chin Fujiyama, vengo de Japón a saludarle. Gracias, dígale. Gracias. Sí. ¿Cree que ella es la más con la más edad aquí en toda la colonia? ¿Verdad? Es increíble. Aquí solo vivo yo con Ujú. ella, Sí, yo ustedes soy dos. todo por ella Sí. y mis dos nietos. Usted es la bebé de la casa, mejor dicho. ¿Usted cómo se siente cuando piensa en su Melvin? Pues yo me siento bien, agradecida con Dios porque él, pues gracias a Dios, él está conmigo, es el último que está conmigo. El orgullo Y de me- Rivera y me Hernández, siento nuestros bien. amigos. Y me siento bien, Pues, y le agradezco a él. Y yo ese niñito lo conocí así, Sí, hermanito. todavía es niño, todavía mira cómo es, bien Sí, niño. pero lo conocí así en la iglesia. Y no Qué sabía increíble, que iba a ¿verdad? ser mi Sí, pastor. sí. Estamos viendo que la familia tiene un pequeño negocio. Qué Sí, bonito. pero- Sí, vende un poco Pero de todo, es, ¿verdad? mire, Sí. churritos, Sí. galletillas y todo. Wow, sí, bombones, un poco de cositas. todo, Sí, aceite, verduras. porque lo que tenía me lo llevó la llena. Y ahí vamos a comprar unos churros para probar cómo son los churros aquí de San Pedro Sula, ¿verdad? Y vamos con 10 y vamos a ver qué puedo comprar. Bueno, nachos, yo creo que esto es bueno, ¿verdad? Sí, esos valen 3. Vamos a probar estos famosos churros de Honduras, se llaman nachos, ¿verdad? Tortilla de maíz con sabor a queso. Vamos a probar, a ver qué tal el sabor de estos famosos churros aquí. ¡Qué rico! ¡Wow! Puro maíz, ¿verdad? Ujú, ujú. Y los niños, ese es lo que más les gusta, el churro, ¿sí? Escogí bien, escogí el buen sabor, ¿sí? Sí. Queda con el Gracias. cambio, ¿sí? Queda con el cambio, ¿sí? Gracias. Sí. Bueno, bueno. Nos vemos, muchas gracias. Evelyn, ¿cómo estás? Por aquí vamos por acá, aquí en una de las casas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mira, es un hermano que viene a conocer la Ribera. Ah, qué bien. Sí, Mire, mucho gusto. Gracias por ¿Cómo va todo. todo, hermano? Sí. Mire, viene a conocerles a ustedes. Qué bien. Le han hablado mucho de la Ribera, entonces él dice que yo voy a ir a la Ribera para ver qué hay en la Ribera, cómo es la gente de la Ribera. Sí. ¿Cómo están, chicas? ¿Y estas papas?
Sí, para pelarlas, para hacer. ¿Qué van a hacer con esas papas? ¡Uy, cuidado! ¿Qué van a hacer con las papas? Pollo guisado, ¿sí? Usted es la chef de la casa. Usted es la cocinera. ¿No? ¿O usted? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Hace cuánto tiempo vive acá, hermanito? Mire, que yo aquí, donde que hicieron aquella masacre allá en el centro, allí yo me vine a vivir aquí porque vivía cerca, tenemos casa ahí, pero como allí yo me vine huyendo. Por el masacre que hubo Sí, ahí. ahí ¿Cómo así? ¿De qué masacre? De preso, chavalos, no le llegaron. Ah, o sea, sí. Entonces ahí murieron 9, porque Wow. hace ese tiempo. Y las balas caían así en la cajita, dije yo, me voy de aquí. Salí. Entonces aquí vivía un primo mío, digo la historia. Me dice, ¿cuánto querés por esto? Gracias. No, me leo. 5.000 te doy, le digo, y ya mañana, ya 5.500. Le compré aquí, como me vine a vivir aquí. ¿Y aquí es más seguro que donde estaba? Sí, aquí un poco más apartado de allá, porque allá es más céntrico, porque hoy como está la posta allí, hay menos. Ya hoy se ha calmado un poco. Sí. Antes era más triste. Sí. Antes era más triste, hermano. Y allí fue donde vino Evelyn. Ok. ¿Su hija? Sí, está de cumpleaños hoy. ¿Cómo? ¿En Está de serio? cumpleaños ahora, sí. Wow. Hoy es 8. 8 años. Hoy es 8. Sí. Hoy no. Es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Va a comer pollo El guisado. pastel ya queremos, vamos Evelyn. Ya van a comer Tengo un que más ropa allá porque no estoy trabajando, así pues rebuscándome. Y no Para le, un puede, pastel. no le puede comprar nada a la bebé. Pero bien, digo yo, gente con la salud que Dios los importantes, más importante, alentadito. Perdió el trabajo por la Sí, pandemia. sí. ¿De qué trabajaba? En limpieza, limpiamos nosotros. Ahorita andado con unos hermanos ahí rebuscando, picando leña, vendiendo cositas así para sobrevivir. Ahí vienen los hermanos ya de las leñas. Sí, que tenemos, tenemos como 600 leños y tenemos que despacharlos hoy. Esto lo vendemos por lo estamos vendiendo por PDC así, por 100, 25 o 100 leños. ¿Cómo cuánto de esto puede cargar de un solo usted? Bueno, yo me llevo amarrado, me llevo hasta 30 leños, 30. Yo llevo unos 3 o más. 4, vaya. vamos a Pero ver, miro que vamos tiene hasta clavos. Sí, Peligroso que tiene que está en clavos. la bodega. Bueno, tiremos 100 leños. Vamos a pasar la leña al otro lado. A ver, que no hay nadie ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Ay, disculpe si le cae encima. Hoy sí hay gente, vamos a ver. Ay, disculpe. ¿Está bien? Así como lo hace, así, ¿verdad? 100 de un solo. Si tienen solo o si no, no hay pago. No hay pago. Pues si tenemos que comer hoy, entonces tengo que cargar 100 a la fuerza. 100 pedazos de eso por 200 lempiras. Vamos a echar un pequeño, mano. No mucho, pero ahí lo que podemos hoy para ayudar. Muchas gracias. Vaya, pues, hermano. Sí. Cuando escuché que la familia de Evelyn no tenía el dinero para comprar un pastel, decidí irme al centro de Rivera para apoyar un poco la economía local y alegrar la cumpleañera. No hay... Nos alegramos de un solo. Permiso, hermano, vamos a Nada más celebrar el cumpleaños de Karen y Y Evelyn. Evelyn, las dos. A ver cómo funciona esto, será. Aquí, lo ponemos aquí Ajá. en medio. Ajá. Se puede, vamos a ver si Vamos a puede. ver si ¿tú puedes. Vaya, inténtalo. A ver, muéstrame cómo es. Sí, aquí creo que... ¡Eso de verdad, yo también! De la grama. Si los 16 años que he pasado trabajando con comunidades de bajos recursos me han enseñado algo, es el hecho de que comprar un pastel o piñata no es la solución para los desafíos para las niñas como Evelyn. Lo que de verdad necesitan son proyectos de largo plazo que combatan las raíces de los problemas, como el acceso a la educación. Aquí los amigos de Operación Amor tienen un gran sueño, una gran meta de convertir esta pequeña casa en una escuela bilingüe para poder brindar una mejor y una calidad excelente de educación a los niños que viven en este sector de Rivera Hernández. Vamos a construir una escuela. Hay niños que tal vez no tienen oportunidades y nosotros vamos a hacer ese puente para que ellos puedan tener una mejor educación. Y es verdad que eso sería la única escuela bilingüe en todo su sector. Sí, aquí sería la oportunidad de Operación Amor. Al contrario de lo que me habían advertido, encontré ese día una comunidad luchadora con mucha esperanza para el futuro. Para los que pueden, apoyemos a los jóvenes de Operación Amor, que merecen el apoyo del mundo entero.